Llegó el momento de disfrutar de una jornada de diálogo y experiencias con académicos, investigadores y expertos. Asimismo, a vivir de la mano de empresas líderes, experiencias desarrolladas a partir de la aplicación de tecnologías como realidad aumentada, inteligencia artificial, 3D, entre otros. Le damos la bienvenida a Hernán Toro Darío Agudelo, María Eugenia Puente El Hach y al padre Diego Alonso Marulanda. Hernán Darío Toro es ingeniero electrónico UPB, especialista en didáctica de la ciencia y magíster en ingeniería con énfasis en automática. Ha sido profesor del Centro de Ciencia Básica de la UPB y fue director y productor del programa radial Ingeniando para la divulgación de la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Ha participado en ciclos de conferencias de divulgación científica y su interés académico se centró en la teoría de redes neuronales artificiales y la aplicación de algoritmos genéticos y computación evolutiva a la observación en estados de sistemas dinámicos no lineales. María Eugenia Puente El Hach es arquitecta y magíster en comportamiento del consumidor de la UPB, con estudios en la Architectural Association School en Londres, máster en Arquitectura, Arte y Espacios Efímeros de la Universidad Politécnica de Cataluña. También tiene experiencia en análisis de grupos interdisciplinarios y comunidades para la proyección de la innovación, creación de propuestas para el desarrollo de marcas, la construcción de fidelidad e innovación, proyectos de arquitectura y análisis de contextos para importantes marcas nacionales y multinacionales. También nos acompaña el padre Diego Alonso Marulanda Díaz, es sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín, filósofo, teólogo y doctor en teología de la UPB. Además, magíster en teología de la Universidad Pontificia Gregoriana en Roma. Actualmente es vicerrector pastoral de la UPB y director del Centro Arquidiocesano para la Nueva Evangelización. Se ha desempeñado como director del Departamento de Liturgia, asesor de procesos de paz en la ciudad de Medellín, rector del Seminario San José de Medellín y decano de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades. Le damos entonces la palabra al padre Diego, quien moderará este espacio denominado Realidades Emergentes y Transformaciones Disruptivas. Muy buenos días para todos. En buen uso del tiempo, nos dieron media horita, vamos a cumplir, a cuidar el tiempo, creo que el tiempo hace parte de nuestra realidad. Entonces, querida María Eugenia y querido Hernán Darío, gracias por estar aquí. Ustedes han construido unas preguntas. Me permito provocar esas preguntas con un pequeño texto y para darle la oportunidad que ustedes nos cuenten en este camino de iniciación que estamos todos en estos nuevos aprendizajes para entender lo que se trata en estas realidades emergentes y las transformaciones disruptivas. Las circunstancias del cambio de época que nos asiste como humanidad se traduce en un gran reto a la hora de tratar cualquier tema asociado a la condición humana, en tanto que la realidad supera el concepto. Estamos ante un cambio inédito en el desarrollo de la historia humana en el que la manera de ver el universo y al hombre, de valorar el mundo y la vida, de comprender el significado, el sentido y la finalidad de toda acción humana, de apreciar los valores y de realizar la vida, no solo sufrió un cambio radical, sino que dentro de dicho cambio de época, todo sucede con tal rapidez que no somos conscientes de lo que es cambiante, ni mucho menos del sistema oculto que a nivel mundial manipula dicho cambio. Nos cuesta aceptar que asistimos al comienzo de una nueva manera de existir, de pensar, de entender y valorar y de orientarnos dentro de un modelo de la productividad por la productividad, de la eficacia tecnológica que en circunstancias nos sumerge como corcho en remolino, de la posverdad intrincada en todos los problemas, de asuntos que saturan el cerebro y de los cuales no tenemos una idea clara de sus alcances y consecuencias. Temas como la cosa social acontecida por la incertidumbre, la realidad cuántica, la realidad aumentada, la Internet de las cosas, monedas digitales, metaverso, metauniversos, etc. ¿Qué significa que tengamos que participar de la comprensión del cosmos como una forma de energía, de la vida como aquella que se nutre de la entropía, del hombre como evento espaciotemporal,
de la naturaleza humana como cosa social, de la realidad, no toda ella como algo racional, del conocimiento como aquello que no es posible de forma objetiva, de las leyes naturales como una métrica estadística, de la multiculturalidad de la que reta la interdisciplinariedad, de la ética vivencial, consensual, civil, situacional y del placer, del pluralismo religioso escondido entre ecumenismos y fundamentalismos, del humanismo como expresión de nuevas identidades y de la realidad como un todo integral. Bueno, simplemente una provocación para lanzarle la primera pregunta. Le doy la palabra a María Eugenia. Esta universidad está conjugando 3 verbos muy importantes: creer, imaginar y crear. ¿Qué tanto hay de humano en la tecnología y qué tanto de tecnología hay en lo humano? Bueno, yo no voy a poder más que expresar mi opinión al respecto. Y cuando me formularon las preguntas, dudé mucho desde dónde aproximarme. Y yo creo que ese tema de la tecnología y lo humano van de la mano desde que el hombre es hombre, pues desde que existe algún tipo de conciencia. Cuando el hombre cogió una piedra que le ayudara no sé, a romper una semilla y podérsela comer más fácil, o cuando inventó el fuego, ya estaba en un proceso tecnológico de evolución. Lo que nos cuesta un poco en este momento es decidir qué es exactamente eso tecnológico que no es humano o que sí es humano. Yo creo que la tecnología y el ser humano no pueden estar separados, y lo hemos visto últimamente. Y cuando empezó la pandemia, ¿qué hubiéramos hecho sin eso que llamamos tecnológico? Y todos esos temores que surgen de avances tecnológicos, cuando nos dijeron que ya había vacunas, y una de las excusas de las personas que no se querían vacunar es que nos van a inyectar un chip que nos vigile. Pero es que tienes un teléfono celular, un correo electrónico, ya estás vigilado. Tienes una cuenta bancaria, ya estás vigilado. O sea, no es eso. O sea, ¿qué haríamos sin esos procesos de avances tecnológicos que de alguna manera nos vuelven más humanos con una mayor cantidad de personas? Como en todo, creo que hay personas, voy a decir las palabras buenas y malas como por ponerlo en algo tangible, ¿cierto? Pero no quiero que sea un sesgo en relación a qué es bueno y qué es malo, pero siempre habrá personas buenas y malas en todas las situaciones, tanto físicas como en el internet, ¿cierto? O sea, no sé si todos, yo soy, digamos, viciosa de la televisión, y creo que han visto lo del estafador de Tinder o el Inventing Anna o cualquiera de estos programas que nos dicen es que hay gente sin moral en todas partes, pues en lo físico también, ¿cierto? O sea, yo creo que los objetos en sí mismos no son éticos o antiéticos. Yo creo que el uso que hace la humanidad de eso es lo que lo hace ético o antiético, ¿cierto? Entonces ya es la humanidad la que le pone la ética a esos avances tecnológicos y no al revés. Ahora, pensar en los jóvenes hoy día, cómo nos conectamos con ellos, nos hace a nosotros mismos un poco más humanos en relación a ellos, ¿cierto? Y es si el metaverso nos va a dar una herramienta más para hablar con los chicos alfa, que son los que están ahora chiquiticos, ya no digamos los Z, que son nativos tecnológicos, sino los chiquititicos alfas, yo creo que es una oportunidad. Creo que todo lo que junte los humanos, la tecnología, para dar un paso más, para llegar a otros planos de comunicación, es válido. Y ahora le ponía un poco el ejemplo al profesor y le decía, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos pensado que era antiético el teléfono? Porque ya no estábamos viendo a la otra persona, entonces hablábamos por un aparato, pues, ¿qué cosas nos hubiéramos perdido? No sé, pienso que es indisoluble como términos ambas cosas. Gracias, María Eugenia.
Hernán Darío, a ver, ¿qué tanto de humano hay en la tecnología y qué tanto de tecnología hay en lo humano? Sí, hay un aspecto que a mí siempre me ha gustado ser un poco cauto con respecto a la tecnología, porque es una espada de doble filo, lo hemos visto. O sea, usted puede partir el átomo para generar energía para bien de la humanidad, o puede partirlo para vaporizar 2 ciudades en Japón o en continentes modernos, en países modernos. La tecnología actual llegó a un punto que debemos ser muy conscientes de ella para hacer vigilancia, porque la humanidad siempre ha aplicado su esencia de crear cosas, de ingeniar para resolver problemas e ir delegando labores tediosas a máquinas. Pero ya llegamos a un punto donde estamos delegando labores intelectuales profundas a las máquinas. Cosas tan elementales como que hoy día una red neuronal de deep learning aprende a jugar ajedrez ella misma jugando contra sí misma sin haber visto nunca una partida humana, y termina borrando a los mejores sistemas de antaño que se basaban en aprendizaje de imitación a humanos, haciendo jugadas loquísimas. Por ejemplo, ofreciendo la reina y un alfil para ganar 30 jugadas después, una ventaja posicional. O sea, los grandes expertos de ajedrez que ven jugar partidas de estos sistemas dicen es que esto es como si un extraterrestre estuviera jugando. Cosas tan elementales como el hecho de aplicar esa inteligencia artificial a leernos datos biométricos que solamente escuchando nuestra voz nos pueden decir esta persona va a tener Parkinson o ya tiene Parkinson y no lo sabe, o midiendo la aceleración de los celulares al caminar le pueden diagnosticar a uno, y una empresa de seguros que use con poca ética esa información puede negar de una vez algunos servicios. No, eso es una preexistencia. O cosas, experimentos sociales como los que se dan por ejemplo en China, que es un experimento de ingeniería social. A mí me parece por un lado muy ventajoso, se elimina la delincuencia con la vigilancia total a toda hora con cámaras, pero también se crea un ciudadano pavloviano. O sea, si usted se comporta bien, se le dan méritos, si se comporta mal, se le dan deméritos, y toda la ciudadanía china termina funcionando como un animalito con base en premios y castigos. Estoy hablando cosas muy negativas porque, o sea, no niego las grandes ventajas, obviamente. Hoy día, por ejemplo, un sistema experto puede diagnosticar imágenes de rayos X o tomografías mejor que un médico humano. Eso es una cosa impresionante. Pero también está ese riesgo. Por ejemplo, armas autónomas. O incluso en el hecho de programar un vehículo para hacer transporte autónomo de pasajeros, ahí hay implicaciones éticas. Si el vehículo tiene una dicotomía y tengo personas al frente, voy suficientemente rápido y se me metieron, atropello a estas 2 personas que tengo al frente, o me choco contra esta barrera y mato a mis tripulantes, y no hay manera de elegir. ¿Cómo se le programa la ética a un sistema autónomo de guía de un vehículo? Estamos en un momento tremendo, porque aunque no hemos llegado todavía a un sistema de inteligencia artificial general que sea tan inteligente como un humano, para labores específicas prácticamente se puede programar cualquier sistema experto para superar a un humano. O sea, en este momento, para una labor específica se puede. Perdón, y en unos 20 años. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, tal. Técnica 100%. Como humano, ¿cómo tomas esa decisión? ¿Atropellas a los 2 que están ahí o matas a tus propios tripulantes? Sí, lo interesante de esto es que los humanos no tenemos que tomar esa decisión, sino que lo hacemos por reflejo. Cuando usted está ante un vehículo y se le mete a alguien, usted gira sin pensar. Es imposible pensarlo. Un sistema experto sí podría tomar millones de decisiones y análisis por segundo, decir, no, mejor mato a mis tripulantes porque son 4 personas y aquí solamente llevo 2 o lo que sea. Pero entonces, ¿quién programa esa ética? Por ejemplo, en Alemania, que están trabajando mucho ese tema, hacen encuestas por internet donde le ponen esos mismos dilemas a la gente en frío. O sea, si usted estuviera manejando y pudiera pensar infinitamente rápido,
¿a quiénes salvaría? ¿A estos o a estos? Y si la persona está cruzando ilegalmente la calle, ¿lo atropello mejor o no? Porque ya tiene un elemento de culpa. Entonces, el asunto aquí es, tenemos que ser muy vigilantes. Obviamente en la tecnología hay demasiado humano. De hecho, la tecnología actual nos está copiando, estamos casi que haciendo clones de nuestra inteligencia en máquinas, y eventualmente, porque ya les dimos a las máquinas la capacidad de aprender, ellas van a aprender por sí mismas. Y ahí hay una cosa tremenda de vigilancia gigantesca. Imagínense aplicar la inteligencia artificial al metaverso para obtener datos personales y poder hacer ya sea ventas efectivas o negar servicios médicos o hacer control social. Eso es una cosa muy delicada. María Eugenia, ¿cómo te imaginas lo humano dentro del metaverso? Pero es que estamos pensando que el metaverso es como una cosa separada del humano. Yo creo que el metaverso es una nueva manera de ser humano. Y somos buenos en lo análogo como somos buenos, vuelvo e insisto, o sea, tomen con pinzas la palabra bueno o malo, porque estoy tratando de hacerlo pues como fácil para mí misma expresarlo. Yo creo que hay, como lo dice inclusive el profesor, las decisiones que toma un ser humano están bañadas y como alimentadas de muchas cosas. Lo mismo va a ser los comportamientos en el metaverso. Es que el metaverso somos nosotros mismos en otra realidad, en otro plano de nuestra misma realidad, ¿cierto? Entonces seremos tan éticos, y el tema de la ética y la moral ya lo discutiríamos en otro momento. Seríamos tan éticos o tan antiéticos como somos seres humanos en lo análogo. El profesor acaba de decir una cosa que es muy importante, y es: se dividió el átomo y de pronto eliminaron 2 ciudades en Japón. Es verdad, pero eso no es culpa del átomo, es del humano nuevamente, ¿cierto? O sea, es como si yo tengo un martillo. El martillo no es un arma por naturaleza, pero si existe un asesino en serie que coge el martillo y mata gente con el martillo, pues ¿dónde está el problema? O sea, ¿en el martillo o en la persona? Y yo creo que los valores, la ética, la moral, todo ese tipo de cosas no se aprenden en el internet. Son cosas con las que uno está, o sea, ahora son oportunidades para que existan esos nuevos planos de generación de ética, de moral y de respeto y de valores. Sí, pero una vez más, pensemos en los alfa. O sea, si nosotros tenemos la oportunidad en la universidad de comunicarnos por medio o metidos en el metaverso con esos nuevos chicos que son su naturaleza, que ahí están, que es lo que les interesa, creo que es súper importante asumirlo y pensar que podemos transmitir todos los valores que tenemos o que podemos o que existen a través de ese mecanismo del que son ellos naturales. Bien. Hernán, lo que pasa es que nos han dicho que el metaverso no es esa realidad física, tampoco la realidad mediada por la tecnología solamente, ni tampoco es el internet. Entonces, ¿qué decir del metaverso? Sí, el metaverso, de hecho hay varios metaversos. Si nos vamos en el sentido laxo de la palabra, cualquier experiencia inmersiva de realidad alterna se puede ver como un metaverso. Los primeros metaversos tecnológicos que surgieron, bueno, por ejemplo, tú me diste un ejemplo maravilloso ahora, el jugar Dungeons and Dragons. Cuando hace unos años la gente jugaba y se inventaba esos cuentos súper interesantes, la gente estaba en un universo mental viviendo eso y tenían unas emociones en el juego gigantescas, pero era imaginación, ¿cierto? Después llegaron los juegos inmersivos. Yo me acuerdo, por ejemplo, había unos juegos en los años 80, Wolfenstein 3D, Quake, Doom, y eso no ha hecho y no más que mejorar. Ya hoy día se usan gafas de realidad virtual, pues cascos, y uno se siente adentro.
En los metaversos, por ejemplo, hay uno el comercial más exitoso tal vez sea Second Life. Second Life es un juego de inmersión, cada persona tiene su avatar, y el asunto es que es más que internet, porque es como tratar de hacer una copia, un mundo virtual, donde usted se pone su casco y usted ve todo tridimensional, se siente adentro. Lo que decía el rector ahorita es muy interesante, o sea, se ha generado un nicho económico muy interesante, es que la gente crea dentro de ese metaverso, crea sus obras de arte o construye casas para ponerlas en venta, y con dólares Linden, que es como la moneda del metaverso, puede vender una casa que él diseñó con un software, y ese el dólar Linden se puede pasar a dólares, o sea, lo pueden cambiar acá y usted usarlo acá. Hay una interacción muy interesante, obviamente, pero se requiere esa inmersión. O sea, un metaverso actual, como el Meta que está planeando en este momento Facebook, que ya no es Facebook sino Meta, es eso, es hacer un mundo alterno en una capa digital, pero que permita tener esa experiencia de inmersión, de ver otros personajes, interactuar con ellos, y pues las posibilidades son infinitas. O sea, hay universidades que ya tienen campus virtuales en el metaverso, negocios, empresas. Es muy prometedor. De todas formas, nos faltan cosas. Nos falta, por ejemplo, avances en háptica, o sea, que no sea solo lo visual y lo auditivo, sino que también se pueda tener una sensación táctil adecuada, porque eso saca. O sea, uno en un metaverso puede tener tanta inmersión visual que pueda servir para terapias contra traumas, por ejemplo, o fobias, pero aún falta lo táctil. O sea, hay unos avances, pero falta. Entonces, esos metaversos son eso, son como universos paralelos. Pueden ser juegos específicos, puede ser una empresa gigante que quiere hacer una copia virtual del mundo, pero eso es la idea, que haya inmersión. A mí eso me parece súper emocionante. Me parece lo más maravilloso del mundo. Pues las posibilidades son infinitas. No sé, me causa como una felicidad impresionante pensar que existan esas otras herramientas, que vamos a tener como todo eso a nuestro alcance. No sé, me parece genial, me parece maravilloso. Y creo que los jóvenes van a estar, pues, no sé, una felicidad total, no sé, me parece... María Eugenia, ¿estás emocionada? Total, es que inclusive yo me siento ya muy vieja en esta conversación, pensando en los niños chiquitos, y yo digo, es que el futuro es todo y más, o sea, todo lo que nos imaginábamos en las películas, o sea, sí, vamos, o sea, con toda. Vuelvo e insisto, es que ahí ese no es la herramienta. Te voy a retar para ir terminando. Imagínate que nosotros somos relación, somos lenguaje, ¿cierto? ¿Cómo te imaginas qué va a cambiar en las formas de relación? Imagínate tú y yo, o nosotros tres, o en metaverso, ¿qué cambios sufrirá la relación y los lenguajes? O es la misma relación, o serán los mismos lenguajes. ¿Qué te imaginas que podrá ocurrir en formas de transformación de la relación y de los lenguajes dentro del metaverso? Yo creo que ahí le voy a tratar de mirarlo un poco también desde la antropología, ¿cierto? Y es, los seres humanos somos puestas en escena constantes. Y lo somos realmente, ¿cierto? O sea, si estamos en un ámbito de trabajo, nos comportamos de una manera específica. Si estamos en nuestra intimidad, nos comportamos de una manera específica. Inclusive las cosas que nos ponemos, o sea, la ropa, el peinado, el maquillaje, los accesorios, todos son puestas en escena. Y esa es nuestra manera de conectarnos con los otros. Podemos ser tan agresivos o poner tantas barreras como queramos nosotros dentro de nuestro mismo aspecto físico y la manera como hablamos. ¿Cómo van a ser esas relaciones en el metaverso? Una puesta en escena más, ¿cierto? Otra más. Lo que vamos a tener es una herramienta distinta. Llevamos años hablándonos en Zoom.
¿cierto? Y podríamos no estar los tres sentados aquí con todas estas personas, sino estar yo en mi casa y tener solamente este pañuelo puesto y bombachos, y es la misma cosa, o sea, estaríamos teniendo esta misma conversación. Yo creo que va a cambiar, pero como todo, va a ser un cambio que tiene el espectro amplio para ser bueno o malo, pero creo que vamos a hacer, ya conseguimos pareja por internet, como lo decía el rector, o sea, ¿por qué seguimos necesitando otras cosas? Podemos complementarlo todo. Yo creo que lo análogo de todas maneras no va a desaparecer. Lo análogo me refiero a, estamos sentados aquí, no va a desaparecer, pues, pero. Voy a hacer una última observación. Ustedes han visto, y este es parte de mi trabajo, en centros comerciales, mesas de niños muy jovencitos, 12 años, 13 años, que no están hablándose entre ellos, sino que están hablándose por chat y están sentados a centímetros, así se comunican. ¿Eso está mal? Yo creo que no, simplemente es otro lenguaje. Hernán, ¿qué quieres decir ahí para que vayamos terminando? Sí, ahí yo veo como dos aspectos muy interesantes en la interacción en el metaverso potencialmente. Y es, primero, el metaverso nos libra de ataduras físicas. Voy a ser un poco arriesgado con el lenguaje, pero da poderes casi que sobrenaturales. ¿En qué sentido? En el metaverso hay teletransportación y vuelo. Si usted quiere camina, o si quiere vuela, o si quiere se teletransporta instantáneamente a la casa de fulanito o peranito. Eso pues obviamente es un mundo virtual, pero la sensación visceral interna es que usted realmente tiene un superpoder. Otra cosa muy interesante es que la imagen corporal cambia. Es una especie, pues porque por ejemplo uno puede optimizar el avatar como uno quiera. Si una persona, por decir algo, siente que su género no es el mismo de su sexo, pues que tiene, por decir algo, yo no sé, disforia, puede tener un avatar con el sexo con el que se siente cómodamente, puede tener un avatar de un animal, puede ser un robot, puede ser lo que quiera. Y obviamente cuando se establecen relaciones donde el cuerpo es variable, donde la imagen del otro es variable, la gente empieza a prestarle más atenciones a las ideas del otro y a la interacción. Entonces eso es muy interesante porque el solo hecho de poder cambiar de aspecto hace que se potencie la relación en lo mental. Pero obviamente, como toda cosa de doble filo, tiene sus riesgos, que por ejemplo en Second Life hay zona de adultos y en esa zona de adultos se da libertad absoluta a unas cosas que literalmente son criminales, pero la gente lo hace porque es virtual y no se está haciendo daño a nadie. Entonces uno pregunta, ¿eso es bueno o malo? No sé. Si yo me pongo a pensar a veces de forma práctica, yo creo que es mejor que una persona que sea sociópata o psicópata sacie sus instintos en una simulación que lo haga con seres reales, con personas reales. Entonces puede que hasta terapéuticamente sea ventajoso, pero yo veo como esos cambios muy importantes ahí. Bueno, creo que todos estamos ante una gran oportunidad de aprender a habitar en otras realidades que están en construcción, de las que hoy sabemos pero no sabemos definir, muy difícil. Por eso esta universidad, este ejercicio, lo hace precisamente para que cada uno de nosotros entienda la oportunidad de introducirse en estos asuntos que son de lo humano, no son temas. Y queremos invitarlos también para que vivan todo lo que vamos a tener durante esta mañana aquí, de la mano también de los estudiantes de economía. Este es el preámbulo de lo que va a acontecer en octubre en esta universidad, en la escuela de verano, que tiene todo el espectro académico en términos de metauniversos. Entonces, siendo puntuales y agradecidos con el tiempo y con nuestros dos panelistas, les agradecemos mucho la presencia a esta primera introducción, a este pequeño desayuno de esta plataforma, de esta cena académica que nos propone hoy la universidad durante todo este año. Muchísimas gracias a María Eugenia, muchísimas gracias a Hernán Darío. Yo les pido que lo reconozcamos con un aplauso a ellos.
Muy bien, tenemos un pequeño espacio para preguntas. Por favor, el que desee hacer una pregunta a nuestros expertos puede levantar la mano. Buenos días. Buenos días. Espero que me comprendan. Yo necesito hacer una pregunta desde mi interés. Yo vengo del mundo rural. La universidad tiene un programa, es la licenciatura en etnoeducación, que trabajamos en convenio con el Instituto Misionero de Antropología. Durante la pandemia logramos sacar adelante el programa sin muchos recursos. Cantidad de estudiantes afros, indígenas, campesinos no pudieron hacer absolutamente nada, absolutamente. De hecho, en enero volvimos al Cauca y más o menos el 40% de los estudiantes retornó a la presencialidad. La pregunta que nos estamos haciendo en el programa es cómo vamos a trabajar ese programa que es semipresencial en contextos muy complejos donde indígenas, afro, no voy a alargarme, ustedes lo conocen, aquí tenemos regiones donde ni siquiera hay energía eléctrica, les mandan computadores desde el ministerio y no saben en Bogotá que no tienen energía eléctrica. La cuestión aquí es, en el mundo rural, ¿qué va a pasar? ¿Volveremos a ser los excluidos del planeta? ¿Los excluidos de los programas y planes y las políticas? ¿Los excluidos de los sistemas educativos? ¿O qué oportunidades hay nuevas en este contexto para las poblaciones rurales? La pregunta suya es muy dolorosa, pero muy pertinente. El asunto es que si uno mira un país avanzado como Estados Unidos, lo rural tiene la misma conectividad que lo citadino. Un campesino norteamericano tiene internet de altísima velocidad y puede comprar lo que quiera. Aquí no hay eso. Y para estos universos, metaversos y universos virtuales, se requiere internet y una plataforma digital o un sistema de visualización y de inmersión. Yo voy a hacer una propuesta política. En nuestra cultura occidental la gente no sabe qué es democracia. La gente cree que democracia es votar por el que me conviene. Y si un candidato va a hacer cosas por muchos, para sacar a muchos de la pobreza, pero me toca mi bolsillo, uno dice, no me conviene, voto por el otro. En la democracia de verdad, uno debe votar por el que le convenga a la mayoría de la sociedad. Y si yo tengo más, muchísimos tienen menos, y este candidato va a mejorar a muchos, hay que votar por ese porque es la sociedad la que tiene que avanzar. Entonces yo lo que creo, la invitación mía es, sin sugerir ningún candidato político, es seamos críticos, pensemos en general para la sociedad que nos conviene desde nuestro propio criterio ético como sociedad, no solo como individuo. Obviamente es importante cuidar la alimentación propia, pero hagamos un balance de propuestas. ¿Qué candidato tiene un balance ideal entre lo personal y lo público? Y votemos por el que nos mueva a todos hacia adelante, no solo a mí. Seamos un poquito menos egoístas. Eso es lo único que veo, porque para eso se requiere inversión del Estado, no hay de otra. María Eugenia, ¿tú quieres asumir la pregunta? El tema del campo. Sí, vuelvo y pienso que es que no vamos a dejar de alimentarnos, ¿cierto? O sea, alimentos vamos a necesitar, lo que se produce con las manos se va a seguir necesitando. Y tienes razón, o sea, es un asunto de, es verdad, necesitamos que el internet llegara a todas partes para estar en el metaverso, pero yo creo que de alguna manera son dos cosas distintas.
y suena otra vez como discriminatorio del campo y todo ese tipo de cosas, pero no nos podemos alimentar de píxeles. O sea, de todas maneras necesitaremos alimentos y el campo hay que cuidarlo porque es la supervivencia del ser humano. En algún momento, pensando en lo tecnológico, le dije a un amigo, es que sin petróleo podríamos vivir, pero sin agua no, ¿cierto? Porque no podemos tomar petróleo. Si no hay petróleo, nos inventamos otra cosa, porque el ser humano siempre está tratando de encontrar la solución a ese tipo de cosas. Lo mismo le puedo decir, en mi opinión, como respuesta a su duda. Podemos inventarnos los universos paralelos que queramos, pero si vamos a poblar Marte, necesitamos agricultura. O sea, no hay de otra. Yo creo que el campo es vital porque es el ser humano en su supervivencia. Sin el campo y sin alimentos es que no hay existencia, como sin agua no hay existencia. Ok. Otra pregunta, ¿cierto? Tú, démosle la presentación, sí. Bien. De todo lo que he escuchado, me surgía una pregunta que quiero poner sobre la mesa y es ¿cómo jugar con esa frustración que entonces va a encontrar el ser humano? Gracias. ¿Cómo jugar con esa frustración que va a encontrar el ser humano cuando vuelva a su realidad física? Es decir, si yo soy mujer pero me siento como un hombre y en el metaverso soy un hombre, o si yo soy un asesino en serie y en el metaverso saseo esa necesidad, lo que sea, o si yo tengo, no sé, bajos recursos y en el metaverso soy multimillonario. ¿Qué va a pasar con el ser humano cuando vuelve al físico? Porque en algún punto siempre va a volver. A mí me parece que bien tomado el metaverso se puede ver como una vacación. Cuando uno se va a Cancún o a algún país a vacacionar y uno vuelve, uno no se siente miserable por haber vuelto a la realidad. Yo creo que lo ideal, lo sano del metaverso es tomarlo así, porque hay un riesgo y es volverse adicto a él. Obviamente, si mi vida es horrible y el metaverso me da poderes sobrehumanos, me puedo volver adicto fácilmente a eso. Hay que tomar medidas para tratar de evitar esas adicciones y tomarlo sanamente. Es más o menos lo mismo que pasa como por ejemplo con las drogas psicoactivas. ¿Quiénes son las personas que terminan adictas? Usualmente las que tienen una situación vital tan horrible que requieren esa sustancia para huir de la realidad. Yo creo que lo importante es hacer un balance, entender que el metaverso va a llegar y se va a quedar y va a ser una forma alterna de relacionarnos, pero como dice la profesora María Eugenia, realmente vamos a tener que comer, vamos a tener que bañarnos y la realidad va a estar ahí. Y la idea es tener una relación sana con las dos realidades, por así decirlo. Brina, ¿tienes algo para ampliar la respuesta? Sí, es que yo pienso que la idea del metaverso nos incomoda en este momento un poco porque no estamos todavía muy inmersos en eso, pero te propondría nuevamente a que no tuvieras teléfono inteligente nunca más, ¿cierto? Es la misma cosa, es como esa relación que no estamos todavía acostumbrados y entonces surgen esas preguntas. Inclusive cuando una de las preguntas me llega por la invitación, habla de la deshumanización. Y yo ahí digo, no, es que no es una deshumanización, es otra manera de vernos en lo humano. Entonces, te propongo, ¿qué harías sin teléfono inteligente o qué hubiéramos hecho sin Zoom en medio de la pandemia? Es fundamentalmente lo mismo, es algo que nos incomoda porque no estamos ahí todavía. Insisto, en el Internet actual, donde estamos, en el punto en el que estamos hoy, hay cosas espantosas y nosotros no conocemos sino la punta del iceberg de lo que es el Internet. O sea, entra al dark web. Craigslist, tú puedes contratar un asesino, pagarle en Craigslist, o sea, y es una cosa a la que puedes entrar como una persona normal. El tema de las criptomonedas,
eso todavía también nos incomoda, no sabemos exactamente qué es, eso se va a caer, eso existe, ¿dónde está el oro que respalda eso? Pues como ese tipo de preguntas, hasta que sea parte de nuestra normalidad. Muy bien, muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy.